Tuvimos el otro día que suspender, ¿no? Por lo que pasó con el temporal, y complicado porque estaba con mucha lluvia, mucha agua, pero bueno, se pudo poner bien a punto el lugar. Mucha más gente que ha venido a participar de la feria, muchos más comerciantes de distintos lugares, y se ha hecho una feria muy grande y con mucha convocatoria, por el cual todos los vecinos que vienen disfrutan, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que generar espacios donde la gente pueda estar con su familia y disfrutando tranquilamente, y además disfrutando también los espectáculos, artistas locales de otras ciudades que vienen a participar, y bueno, promover esto es bueno porque hace la integración social, hace a la comunidad, hace a que sintamos que los espacios públicos cuando se ocupan, se participa, también genera un clima social de tranquilidad y de paz y de seguridad. Sí, hay muchísima gente, no sé cuántos serán exactamente, porque como se ha ampliado mucho, ¿no? Acá ya hay como 3 manzanas, distintas culturas gastronómicas, de gente que están acá viviendo en la Argentina, pero que disfrutan mucho de este tipo de encuentros. Y hace esto, bueno, los pibes, la familia, los abuelos, ustedes ven que hay gente mayoritariamente con su familia, y eso es lo bueno, porque genera, como dije, integración, y la integración genera también más tranquilidad y da seguridad, o sea que vamos por la vía de que la sociedad, cuando participa y se organiza, va generando un clima de paz social, y va además garantizando seguridad para todos los vecinos. Si están preparados para el inicio del desfile, y desde este lugar vamos hasta el escenario, y todas las banderas van a ubicarse en el mismo, que son más de 70 banderas de distintas nacionalidades, incluyendo desde luego pueblo originario, las Malvinas, las provincias de aquí con las banderas argentinas. Mire, desde el miércoles hasta ahora vino bastante gente. Ahora vemos que todos los pasillos están llenos. Yo calculo que vamos a estar cerca de los 200.000 en los 5 días.